Muy buenos días, respetado profesor y queridos compañeros. Soy Ana Cristina Ponce y vengo a presentarles a ustedes la psicología y pedagogía según Piaget. Exploraremos entonces las ideas de uno de los pensadores más influyentes en el campo de la psicología. Piaget nos propone o nos permite conocer los elementos centrales de su modelo, tal como los presenta en su obra fundamental Psicología y Pedagogía, específicamente en los capítulos segundo y décimo, lo cual nos permite comprender cómo el desarrollo intelectual no es un proceso pasivo, sino una construcción activa y espontánea. Nos dice ahí que el niño, como sujeto dotado de capacidades cognitivas e intelectuales, va construyendo su propia historia de conocimiento y fortaleciendo su competencia intelectual, donde pues la inteligencia, ¿no?, deriva de la acción como una experiencia con el entorno y los elementos del mismo, y a su vez la interpretación que por el mismo proceso inteligible hace el niño de aquello con lo que entra en contacto va generando, por lo tanto, su propia historia de aprendizaje. Así entonces, el primer elemento clave para este proceso de aprendizaje es la actividad del sujeto, es decir, del niño. El conocimiento para Piaget nos dice que nace de esa acción. Al inicio, el bebé aprende sobre el mundo a través de la manipulación de objetos, pero con el paso del tiempo esta acción se va como interiorizando y se convierte en lo que el autor llama operaciones mentales. La lectura entonces lo resume muy bien cuando nos dice que el desarrollo tiene como motor una operatividad irreductible y espontánea. Es decir, hay una necesidad inherente del niño por actuar y a su vez comprender. Entonces, pues queda claro que una educación basada en el descubrimiento activo de la verdad es superior a una educación que simplemente se limita a fijar por voluntades ya formadas, ya que en la primera diríamos que se asume como propio, ¿no?, lo que se descubre e interioriza. En cambio, en la segunda es la adopción de algo con lo que no se participó y sencillamente pues por el mismo proceso de aprendizaje se tiene que aceptar. Respecto del constructivismo de Piaget, ya podríamos decir que este punto está intrínsecamente ligado a la propia actividad. Si el conocimiento no se recibe, entonces se construye. Y aquí entra el concepto propio como tal del constructivismo. Piaget sostiene que nuestras estructuras mentales, como la lógica o la capacidad de racionamiento, no vienen programadas o no están programadas de antemano, sino que son el resultado de construcciones sucesivas en un ambiente dinámico que se va haciendo a lo largo del desarrollo con sus propias etapas. Luego entonces, pues diríamos que el conocimiento no es una simple fotografía de la realidad, sino que a la luz de lo que nos expone Piaget es el resultado de un proceso dinámico de creación. Por ello se obtiene la propia historia de aprendizaje. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se puede dar este proceso de construcción? Según Piaget, él dice que el mecanismo de la equilibración es el más idóneo para este proceso, donde al igual que una balanza, a veces el niño se encuentra con una situación en que sus estructuras mentales actuales no pueden o no le permiten obtener esa explicación y genera entonces un desequilibrio. Y aquí el peso de la situación agobia al niño al no poder hallar como explicación a la situación que está enfrentando. Entonces, pues para restaurarlo, el equilibrio, el niño se ve forzado, ¿no?, a modificar o a crear nuevas estructuras mentales más complejas que las anteriores y que le permitan a su vez entender que antes lo que le era complejo, ahora por su modificación en el proceso de aprendizaje, lo logra comprender, ¿no? Por lo que según Piaget es todo un proceso constante, permanente, de autorregulación que permite asimismo el progreso del pensamiento. Finalmente, entonces llegamos a la dimensión social.
Y según el autor, aunque el desarrollo es una construcción individual, él dice que la interacción con los otros es fundamental, es crucial, no solo para que él refuerce su propia identidad, sino también para probar la habilidad individual del compartir saberes y experiencias, ¿no? Y aquí este autor, Piaget, enfatiza la cooperación entre pares como un factor clave para el desarrollo social del niño, pues con la cooperación se refuerza su habilidad de trascender de lo individual a un compartir con el otro y además le permite al niño aprender de las realidades de los demás en las etapas etarias en las que se va desenvolviendo. Ello a través del intercambio, la discusión con otros, además que permite fomentar el pensamiento crítico, la objetividad y la capacidad de reflexionar sobre diferentes puntos de vista. Así entonces, pues la cooperación es tan poderosa, según nos dice la lectura, es tan importante para el desarrollo integral del niño como la misma influencia del adulto, siendo este segundo elemento un modelador de sus aprendizajes y experiencias. Por ello decimos entonces que la educación debe basarse en estos principios, fomentando un entorno que permita al niño construir su propio conocimiento de una manera activa y colaborativa. Ya para cerrar, entonces, recordemos como los 3 puntos claves del modelo de Piaget en esta lectura. El primero sería el desarrollo como una construcción activa, dinámica. El segundo, la equilibración como el motor del cambio y la cooperación. Y el tercero, la cooperación social como un factor vital para la madurez del pensamiento. Y la principal conclusión sería que el enfoque educativo entonces debe pasar, ¿no?, de la transmisión a la facilitación, permitiendo a su vez al niño ser un verdadero eh, escritor de su propia historia de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Ustedes son muy gentiles al haberme escuchado.